que en ese momento nadie veía como la antesala de la revolución. La más importante de ellas, desde luego, la Gran Guerra de 1914. Y nuevamente, en un ejercicio contrafactual, pues nos podemos plantear si la Revolución Rusa hubiera existido si no se hubiera dado la Gran Guerra. Ahí la respuesta tiene que ser tajantemente no. O sea, sin la guerra de 1914-1918, el régimen zarista no se hubiera desplomado, no se hubiera instaurado la República en Rusia y mucho menos se hubiera abierto el camino para una revolución como la que protagonizaron los bolcheviques y los soviets. Había un antecedente, el de 1905, cuando ya una insurrección en la capital rusa, San Petersburgo, había llevado a una pequeña apertura política, había obligado al régimen zarista a instaurar un órgano parlamentario representativo, la Duma, que no era realmente en la etapa zarista un contrapeso al régimen autoritario, al régimen absolutista representado por el zar, pero guardaba las formalidades de que por primera vez en siglos este régimen autocrático, absolutista, abría un espacio para la existencia de partidos políticos y para un órgano relativamente representativo, que aunque no resolviera nada, no decidiera nada, pues comenzaba a tener una presencia y convertir al régimen zarista opresivo en un régimen parlamentario. Ese fue el logro, hasta ahí llegó la revolución de 1905, excepto por una cosa, que percibieron bien Rosa Luxemburgo, Trotsky y Lenin. El surgimiento en ese momento, en esa primera revolución rusa, de un fenómeno no conocido hasta ese momento, y que de alguna manera establecía una continuidad con la propia Comuna de París, el surgimiento de los soviets, es decir, de los organismos representativos de la clase trabajadora que emergían de la clase trabajadora misma, que no eran formados por los partidos, que no eran formados por organismos externos, sino desde las fábricas por los protagonistas de la lucha, por los protagonistas de las huelgas, por los protagonistas de la incipiente sindicalización. Y aunque la presencia de los soviets se apagó rápidamente después de la revolución de 1905, tanto Rosa Luxemburgo como Lenin y Trotsky reconocieron en ellos un fenómeno nuevo y un fenómeno que podía ser el embrión de la autoorganización de la clase trabajadora. Pero este antecedente habría de dejar una huella tan profunda en el imaginario colectivo y en la memoria de la clase trabajadora que en 1917, en plena guerra contra Alemania o el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, en plena guerra, surgen nuevamente los soviets en los centros fabriles de Rusia y comienzan a ocupar un espacio creciente. Son los soviets, de alguna manera, también los que impulsan el derrocamiento del régimen zarista en febrero de 1917 y la instauración de la breve república del gobierno provisional, en el cual participan una serie de partidos, desde luego la fracción menchevique del Partido Obrero Socialdemócrata, el Partido Socialista Revolucionario, pero también partidos que provenían del propio zarismo o del régimen monárquico, como el Partido Democrático Constitucionalista, octubrista, ¿no? Entonces era un gobierno de coalición, pero de una coalición demasiado heterogénea, demasiado plural, en donde lo mismo cabían socialistas de inspiración marxista que los herederos del viejo régimen zarista.
poco como la transición española de 1975-76, después de la muerte de Franco, que también se pacta entre partidos de ideologías muy contrapuestas entre sí. Estoy quizás exagerando, extrapolando un poco esta situación, pero para traer a un escenario un poco más contemporáneo, esta situación que se vive en Rusia en 1917, en febrero de 1917, cuando se instaura el régimen republicano y una república provisional, un gobierno provisional de esta naturaleza plural. Y bueno, finalmente dentro de este gobierno, aunque había una representación de partidos socialistas de inspiración anarquista y marxista, la tónica dominante pues estaba dada por los partidos de inspiración capitalista, o que más bien se adherían al desarrollo del propio capitalismo. Y esta coalición de partidos pues tenía que resultar una coalición inestable. Mientras en el occidente pues se continuaba la guerra contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y Rusia iba perdiendo cada vez más y retrocediendo su frente ante el avance de las tropas alemanas y austrohúngaras. La visión de Lenin, de Rosa Luxemburgo y de otros socialistas de la época, todos ellos de una segunda generación de marxistas que no había tenido contacto directo con Engels o con Marx, como lo habían hecho Mehring o el propio Kautsky, que habían sido los herederos directos sobre todo de Engels. Pero esta nueva generación de socialistas y de comunistas más jóvenes pues tiene la visión de denunciar la naturaleza de la guerra como una guerra de rapiña entre los imperios, los viejos imperios europeos y los nuevos imperios capitalistas que brotaban en Europa occidental. Y oponerse a la guerra, y oponerse a que los gobiernos de cada uno de estos países se adhieran a la corriente belicista, la cual se concreta en que en 1914 los partidos socialdemócratas de Alemania, de Austria, de Francia, de Inglaterra y de otras naciones, y desde la propia Rusia también, votan en los parlamentos a favor de los créditos de guerra, es decir, de otorgar a sus respectivos gobiernos cantidades de dinero para el sostenimiento de la guerra. Una guerra que habría de cobrar millones de vidas, de la forma más sangrienta posible. Una guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. Una guerra en donde se sacrificaron vidas de los combatientes, pues sin ningún miramiento, de ambos lados de las trincheras. Y la genialidad entonces de esta nueva generación de marxistas opuestos a la guerra, el grupo que se reúne en Zimmerwald, en Suiza, conocido así como la izquierda zimmerwaldiana, es justamente su oposición al hecho de la guerra. Cuando la propia guerra lleva a la insurrección de los soldados en los frentes, cuando la guerra implicaba ya deserciones masivas, particularmente en el ejército ruso, de los campesinos que habían sido reclutados por leva y llevados obligadamente a combatir contra un ejército más profesional, como era el de Alemania o el de Austria y Hungría, pues abandonaban el frente y, como dijo Lenin, votaban con los pies, tiraban las armas, abandonaban las trincheras y enfilaban hacia el oriente para tratar de regresar a sus tierras, regresar a sus poblados de origen. Esta situación fue bien aquilatada por Lenin, hasta que el propio desarrollo de la guerra lleva justamente a esta insurrección en San Petersburgo que derroca al régimen zarista, coloca a la familia del zar en prisión y
y avisa, establece o representa una alerta de la situación social y política que se vive en Rusia. Lenin, en Suiza, en ese momento, se entera del desarrollo de la revolución en Rusia y va a realizar la mayor de sus audacias, tratar de regresar a territorio ruso pactando con los alemanes. Un empresario y simpatizante socialista austriaco, conocido como Parbus, sirve como el intermediario entre el grupo bolchevique y el gobierno alemán para que Lenin pueda trasladarse a Rusia, atravesando el frente de guerra y atravesando todo el territorio de Alemania. Y era la gran apuesta de Lenin, porque en ese momento, siendo Rusia enemiga de Alemania, y cuando el propio gobierno provisional todavía discutía las formas de establecer la paz o de continuar la guerra, porque había las dos posiciones dentro del gobierno provisional, y los más adelantados, los más avanzados planteaban una paz pactada, una paz digna para Rusia, una paz que no implicara la humillación para la nación rusa. En fin, Lenin era partidario de la paz sin condiciones, una paz inmediata, una paz que beneficiara y que resolviera en favor de las masas campesinas y obreras que estaban en los frentes de guerra contra su voluntad. Así que Lenin va a realizar esta hazaña de su regreso a Rusia, sin entrevistarse nunca con ningún funcionario del gobierno alemán, sino haciéndolo siempre a través de intermediarios, y tratando de llevar consigo a todos los revolucionarios rusos que estaban exiliados en Suiza y en otros países, aunque otros los rechazan, sobre todo los mencheviques, y llegar a Rusia para tratar de conducir la revolución hacia una nueva etapa donde se pactara la paz y se instaurara un gobierno más democrático en favor del pueblo. Bueno, el tren blindado, como se le llamó a ese tren en el que Lenin y los bolcheviques, aproximadamente 30 compañeros de su partido, lo acompañan, arriba a Finlandia y atravesando todo el territorio de Alemania y los frentes de guerra, y a partir de Finlandia cruzar la frontera para llegar a San Petersburgo. Algo que temía el gobierno provisional, algo que temían también los aliados de Rusia en la guerra, Francia e Inglaterra. Pero el gobierno alemán y el gobierno austriaco pues consideraban que Lenin era la posibilidad de eliminar el frente oriental y concentrar sus fuerzas exclusivamente en el frente occidental contra Francia e Inglaterra. Lo logra Lenin, y al llegar a San Petersburgo es que escribe sus famosas tesis de abril, el texto clásico de la táctica leninista. Una táctica que siempre había definido Lenin como flexible, en donde hay pragmatismo, hay que decirlo. No hay renuncia a los principios estratégicos, pero sí hay una adaptación a las condiciones concretas que le permitía entender, interpretar cada momento de la situación rusa e internacional también. Y establecer en esas tesis de abril y en otros textos, otros artículos del mismo momento político, la existencia de dos poderes en Rusia: el poder del gobierno provisional, como representativo sobre todo del poder de la burguesía rusa, y el poder de los soviets como un poder que está subordinado al propio poder burgués, pero que
constituye el embrión de un poder autónomo de la clase trabajadora. En esas tesis de abril y en los artículos contemporáneos a estas, Lenin plantea la necesidad de invertir la relación y de que el poder dominante sea el de los soviets. Y esa es la consigna que va a lanzar en ese momento a la clase obrera. Una clase obrera que ya se había organizado antes sin los bolcheviques y sin Lenin. No son los bolcheviques los que organizan a la clase trabajadora. Esta se organiza por sí misma, aunque en ese momento decisivo va a aceptar la dirección de los cuadros bolcheviques insertados en los propios soviets. Cuando Lenin, ya en San Petersburgo, más bien en ese momento Petrogrado, había cambiado el nombre de la ciudad para quitarle el nombre alemán, que ahora vuelve a tener, cuando Lenin, ya en Petrogrado, ve que los bolcheviques ganan la mayoría en el Soviet de Petrogrado, considera que es el momento del derrocamiento de la República Burguesa y de su gobierno provisional y la toma del Palacio de Invierno aquel 7 de noviembre en el viejo calendario ruso, 25 de octubre de 1917. Realmente, si vemos en perspectiva lo que es la Revolución Rusa, ya para no entrar en toda la etapa posterior, porque ya se me agotó el tiempo, pero si vemos en perspectiva lo que la Revolución Rusa fue ese asalto al cielo, como habían definido antes a la Comuna de París, creo que Víctor Hugo lo había definido así, el asalto al cielo emprendido por la clase obrera rusa a través de sus órganos organizativos de los soviets. Ese asalto al cielo que derroca por primera vez una república burguesa y triunfa sobre ella, y triunfa en una guerra civil contra 10 naciones que invaden el territorio ruso o se coaligan para tratar de imponer o restaurar un gobierno burgués en Rusia, y triunfa sobre todo ello para tratar de instaurar por primera vez en la historia de la humanidad un gobierno de inspiración marxista y con una base obrera. Se ha planteado, y coincido casi totalmente con ello, que la Revolución Rusa es realmente la única revolución obrera del siglo XX. Todas las otras revoluciones que vamos a ver en China, en Vietnam, en Corea, en los propios Balcanes, en la Yugoslavia de Tito, que es ante todo una resistencia frente al nazismo y el fascismo, la Revolución Española de 1936-1939, no era la Revolución, pero la República Española, sobre todo la Comuna de Barcelona y la Comuna de Aragón, durante ese periodo republicano que van a sostener también ideales socialistas, la Revolución Mexicana, no se diga, la Revolución Cubana, la Revolución Boliviana, etcétera. Todas las revoluciones, triunfantes o no, del siglo XX, pues fueron protagonizadas por dos grandes actores: la clase campesina y los grupos intelectuales provenientes de la pequeña burguesía. Esto no deja de existir también en la Revolución Rusa. También hay estos dos protagonistas, la intelectualidad de origen pequeño burgués, a la cual pertenecían tanto Lenin como Trotsky, como Sverdlov, como Bukharin y demás ideólogos del partido bolchevique, y desde luego la presencia campesina que va a constituir la base del Ejército Rojo, que derrota a sus enemigos y sostiene a la revolución. Pero la característica peculiar de la Revolución Soviética es justamente la presencia de la clase trabajadora a partir de los propios soviets. 100 años después, esta revolución pues solo queda en el recuerdo, pero un recuerdo muy firmemente arraigado en la mente de muchos pueblos y de muchos trabajadores y campesinos del mundo entero.
como una de las dos grandes revoluciones del siglo XX, como la primera que intentó establecer un régimen obrero y en beneficio de la propia clase trabajadora, con todas las limitaciones y contradicciones que se le quiera ver y que fueron reales, y que además condujeron a todo un proceso de burocratización, de autoritarismo, que arranca desde los tiempos del propio Lenin, pero evoluciona sobre todo en la etapa del estalinismo, y que conduce a esta burocratización que lleva finalmente al derrocamiento o al derrumbe del régimen entre 1989 y 1991, después de una serie de fallidas reformas intentadas por ese reformador fallido que fue Mikhail Gorbachev. Y a 100 años de distancia, digo, después de todas estas experiencias que van de la toma del poder, los inicios de la construcción de un régimen socialista, las perversiones de este propio régimen, su burocratización, pero también episodios heroicos protagonizados por el pueblo soviético, como es la Gran Guerra que lleva a la derrota y a la destrucción del régimen fascista y nazi en Alemania, obra principalmente del pueblo ruso y no de las potencias occidentales. Después de la etapa de la reconstrucción y de la estabilización de un socialismo estatista, primero estalinista y después reformador del estalinismo, después de toda esta etapa y el derrumbamiento del régimen soviético en 1991, el desmembramiento, quiero decir, de la Unión Soviética, en ese año, visto en perspectiva, la revolución rusa, la revolución soviética, pues vuelve a aparecer en el horizonte, si no como una experiencia triunfante, sí como la mayor de las enseñanzas que han podido tener la clase trabajadora del mundo para orientar sus esfuerzos organizativos y recuperar sus intentos de autogestión y de soberanía popular en los más recónditos rincones del mundo entero. Y hoy, pues si algo nos reúne es precisamente la intención de recordar esa epopeya que fue la Revolución Rusa, protagonizada por la clase obrera y con los dirigentes más lúcidos del siglo XX, por lo menos para ese país, que llevaron justamente al derrocamiento del sistema capitalista, el intento fallido de construir un socialismo y su derrocamiento final, pero en donde, a pesar de eso, la estrella de la propia revolución no se ha apagado. Y ya se me acabó el tiempo. Gracias. Tiene la palabra ahora el compañero Lenin del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Sí. La plática, la ponencia que voy a presentar no es nueva, ya lo hemos comentado en otros lados, pero creo que es importante porque finalmente me parece que es una lectura militante de la revolución. Para nosotros, como movimiento de izquierda revolucionaria, abiertamente leninistas, comunistas, la gran pregunta es: ¿qué aporta la revolución rusa para ser la revolución actualmente? Más allá de los aportes artísticos, culturales, que hay muchos, ¿no? Desde el suprematismo, etcétera. Entonces, en ese tenor va la exposición. Voy a leer para intentar ser muy preciso y no desviarme mucho, y también acotarme a los tiempos establecidos. Entonces, inicio. El aporte más importante de la revolución socialista es, sin duda alguna, el desarrollo y comprobación de la teoría leninista de la revolución, ya que el triunfo del proletariado ruso, dirigido por el partido bolchevique, no es de ninguna manera un accidente de la historia o una consecuencia lógica del despliegue de las leyes de la historia en el tiempo, como lo suponían los epígonos de la Segunda Internacional, es decir, Kautsky, Franz Mehring, Georgy Plekhanov. La Gran Revolución de Octubre expresa la correcta interpretación y dirección de la lucha de clase del proletariado, fundamento de forma ortodoxa
de los principios marxistas, aplicados sí con toda rigurosidad, pero también con una absoluta creatividad y pertinencia histórica. Es la concepción dialéctica del desarrollo de la historia lo que permitió a los bolcheviques mantener su independencia de clase, agudizar las contradicciones políticas, asumir la dirección de las masas de trabajadores, conquistar el poder y construir el primer estado proletario de la historia de la humanidad. En esto radica la grandiosa obra del proletariado ruso, la tenacidad del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fracción bolchevique, y por tanto el genio inigualable de Lenin. En este sentido, si queremos entender cuáles son los aportes de la Revolución de Octubre a la teoría marxista-leninista de la Revolución, no solo debemos entender el desenvolvimiento fenoménico de la lucha de clases en el periodo que comprende la Revolución de Febrero a la toma del poder por los soviets, sino también debemos entender el liderazgo de Lenin, el método de elaboración de la táctica y estrategia y la aplicación de los principios marxistas-leninistas a la realidad rusa. Primera parte, el método para diseñar la táctica de la revolución proletaria. A decir de Marcel Dietmann, en su espléndido estudio sobre el leninismo, el pensamiento de Lenin era uno de los pocos preparados para entender de manera profunda los acelerados acontecimientos que desembocaron en la Revolución de Febrero, únicamente rivalizados por el menchevique Bogdanov y el bolchevique de derecha Trotsky. Lenin cultivó permanentemente su pensamiento dialéctico materialista, a tal grado que en plena confrontación imperialista, en 1914, emprendió los estudios de la ciencia de la lógica de Hegel. Bueno, los que hemos intentado leer a Hegel sabemos que no es nada fácil, entonces eso es un gran mérito. Y como se puede observar en el transcurso de su obra, que va de 1894 a 1917, fue la interpretación dialéctica de la lucha de clases y la reiterada preocupación de extraer de las experiencias del movimiento obrero una teoría de la revolución, lo que permitiría estar preparado para los grandes días de octubre del 17. En 1913, Lenin escribiría que las revoluciones no son resultado de la casualidad. Para que exista una revolución, debe haber una situación revolucionaria. Pero agrega, y eso es importante, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. Lo que permite que una situación revolucionaria desemboque en una revolución es el papel, evidentemente, de la clase obrera, su empuje revolucionario, pero también, y sin lugar a dudas, en el caso de la Revolución Socialista, el papel del partido de vanguardia. Textualmente dice Lenin, a un marxista no le cabe duda de que una revolución es imposible sin una situación revolucionaria. Además, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? Seguramente no incurriremos en un error si señalamos estos tres síntomas particulares. 1. La imposibilidad para que las clases dominantes puedan mantener su dominación. Tal o cual crisis de las alturas, una crisis en la política de la clase dominante que abre una grieta por la que irrumpe el descontento y la indignación de las clases oprimidas. 2. Una agravación, fuera de lo común, de la miseria y del sufrimiento de la clase oprimida. Y 3. Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de paz se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas tanto por toda la situación de crisis como por los mismos de arriba a una acción histórica independiente. Bueno, se escribió en 1914 en un texto sobre la bancarrota de la Segunda Internacional. Continúo. Sin embargo, no basta con el empuje de las masas ni de la existencia del partido proletariado, aunque son condiciones objetivas fundamentales, no son suficientes. Para que una situación revolucionaria socialista desemboque en una revolución socialista exitosa, se requiere realizar una correcta apreciación del momento histórico, es decir, explicar desde una perspectiva marxista el significado de las coyunturas y su relación con el desenvolvimiento general de la lucha de clases, y con ello plantear las directrices generales y particulares del movimiento obrero y comunista. Este principio es lo que le da sentido revolucionario a la sentencia leninista que apunta. Lo que constituye el alma viva del marxismo es el análisis concreto de la situación concreta. De esta forma, el marxismo para Lenin inherentemente entraña la necesidad de construir una correcta comprensión y valoración teórica del momento histórico, es decir, la parte ciencia y la teoría, y desarrollar las acertadas directrices prácticas que debe seguir el movimiento revolucionario, táctica y estrategia. Este principio implica que el marxismo-leninismo es tanto una concepción proletaria de la lucha de clases como una guía para la acción. Lenin reiterará en innumerables ocasiones este principio activo. Dice así:
Cito: nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción. Así decían siempre Marx y Engels, quienes se burlaban, con razón, del aprendizaje mecánico y de la simple repetición de fórmulas que en el mejor de los casos solo sirven para trazar las tareas generales, que cambian necesariamente de acuerdo con las condiciones económicas y políticas concretas de cada fase particular del proceso histórico. ¿Cuáles son los hechos objetivos establecidos con exactitud que deben servir hoy de guía al Partido del Proletariado Revolucionario para determinar las tareas y las formas de su actuación? Pregunta, ¿no? Continúo. Identificar cuáles son los hechos objetivos que deben servir para determinar las tareas y las formas de actuación del proletariado tiene por objeto de dotar de efectividad y eficacia las tareas de la revolución. Más aún, implica comprender a profundidad el desarrollo de los hechos y las particulares de la lucha de clases para actuar correctamente sobre ellos. La necesidad de una correcta apreciación del momento histórico, de sus contradicciones y desenvolvimiento, no es para nada una ocurrencia del momento. Como lo hemos señalado, Lenin lo va a realizar de manera inigualable en situaciones diferentes. Es por ello que el mismo Lenin apuntaba en el texto contra el boicot, escrito en 1908, a propósito de un debate que tiene contra los eseristas, de si se debía participar o no en las elecciones de la Segunda Duma, lo siguiente, cito: el marxismo se diferencia de todas las demás teorías socialistas por la magnífica forma en que combina una completa serenidad científica en el análisis de la situación objetiva y del curso objetivo de la evolución, con el reconocimiento más decidido de la importancia que tiene la energía revolucionaria, la creación revolucionaria y la iniciativa revolucionaria de las masas, así como, naturalmente, de los individuos, de los grupos, organizaciones y partidos que saben hallar y establecer su conexión con tales o cuales clases. Fin de la cita. Es por ello que Lenin apunta que un marxista consecuente requiere realizar el análisis más exacto de las generalidades y particularidades objetivas en que se desenvuelve la lucha de clases. Este método se tomaría en cuenta cuando en el exilio escribiría sus célebres cartas desde lejos, en la cual caracteriza de manera formidable a la Revolución de Febrero. Lenin apunta. Me voy a sentar aquí. Bueno, voy a regresar para no brincar. Sí. No voy a citar, me voy a brincar la cita para avanzar. Este es el punto de partida que le permitiría, en ese sentido, caracterizar y desarrollar las tácticas y las estrategias que desembocarían evidentemente en la Revolución de Octubre. Segunda parte, la Revolución de Febrero y su caracterización. El 23 de febrero, bueno, aquí voy a hacer referencia a citas del calendario juliano, que tiene, si no me equivoco, 13 días de diferencia con el gregoriano, que es el que usamos nosotros, entonces son puras fechas del calendario zarista, pues, ¿no? El 23 de febrero, las manifestaciones espontáneas de amas de casa, inconformes con la hambruna, se sumaron a los mítines convocados por el Día Internacional de la Mujer. Las protestas avanzaron bajo la consigna del fin de la guerra y contra la autocracia zarista. Como respuesta, el zar Nicolás II mandó reprimir la manifestación. El 27 de febrero, los diputados se negaron a disolver el Parlamento, designio que había establecido Nicolás II después de las manifestaciones del 23 de febrero, y de esta manera formaron un comité provisional de 11 miembros. Al día siguiente, en San Petersburgo y Moscú, fueron tomadas las calles por las masas de obreros y soldados. Los acontecimientos obligaron a Nicolás II a abdicar el 2 de marzo. Así, el gobierno autocrático fue sustituido por el Comité Ejecutivo Provisional de la Duma de Estado, el cual albergaba en su interior a los principales partidos burgueses y pequeñoburgueses, como los octubristas, los demócratas constitucionalistas, los trudoviques, socialistas revolucionarios y mencheviques, siendo los socialistas revolucionarios o eseristas y mencheviques el principal punto de apoyo del gobierno provisional, sobre todo por su presencia en los consejos de obreros y campesinos. Paralelamente de que el nuevo gobierno provisional se erigía como nueva autoridad, surgían las primeras formas del poder soviético. Surgía lo que sería el Soviet de Petrogrado y de campesinos y soldados y obreros el 27 de febrero. Esta situación desembocó a una situación que Lenin caracterizaría como dualidad de poderes. Para la mayoría de los actores y espectadores era claro que la miseria generalizada, la falta de reformas políticas democráticas, la escasez de alimentos, así como el despotismo de la autocracia y las penurias en el frente de batalla, que por cierto ya tenían cerca de 2 millones de soldados rusos muertos, fueron los elementos coyunturales que se conjugaron para el estallido de la Revolución Burguesa de febrero. Sin embargo, si bien estos son los fenómenos que aprendieron
que prendieron, la mecha de la movilización no son en esencia las causas. Fiel al materialismo histórico, Lenin desentraña cuál es la esencia misma de las revueltas de febrero y, por tanto, cuál es el papel de los bolcheviques en esta situación. Ahora sí cito, en la primera carta, desde lejos titulada así, primera carta, la primera etapa de la revolución, escrita el 7 de marzo, Lenin establece que fueron 3 las causas fundamentales que motivaron la revolución de febrero. La primera es la experiencia adquirida por las masas en la revolución de 1905 y 1907. La segunda, el periodo contrarrevolucionario que comprende de 1907 a 1914. Y la tercera, evidentemente, la guerra imperialista. Cito textualmente lo que dice Lenin. Sin los 3 años de formidables batallas de clase, sin la energía revolucionaria desplegada por el proletariado ruso en 1905 a 1907, hubiera sido imposible una segunda revolución. La primera revolución de 1905 removió profundamente el terreno, arrancó de raíz, los prejuicios seculares, despertó a la vida política a las masas. La primera revolución y la época de la contrarrevolución que le siguió pusieron al desnudo la verdadera naturaleza de la monarquía zarista, llevaron a estas hasta su último extremo, descubrieron toda su putrefacción. La guerra imperialista debía, ello era objetivamente inevitable, acelerar extraordinariamente y recrudecer de manera inusitada la lucha de clase del proletariado contra la burguesía, debía transformarse en una guerra civil entre las clases enemigas. La aguda observación de Lenin sintetiza no solo las lecciones de la primera revolución rusa y el periodo de despotismo zarista subsiguiente, sino también sus análisis científicamente rigurosos sobre el Estado y el imperialismo, en los cuales demostró que el carácter imperialista de la Primera Guerra Mundial obligó a que el capitalismo monopolista trocara en capitalismo monopolista de Estado, y con ello el papel central que tiene el capital financiero en las decisiones sobre la continuación o el desenlace de la guerra. En ese sentido, Lenin agregaría: pero si las derrotas al empezar la guerra desempeñaron el papel de un factor negativo que aceleró la explosión, el vínculo entre el capital financiero anglo-francés, el imperialismo anglo-francés y el capital octubrista y demócrata constitucionalista de Rusia ha sido el factor que ha acelerado esta crisis mediante la organización de un complot directo contra Nicolás Romanov. El papel del Estado, el desarrollo del imperialismo y el carácter de la guerra es el punto de partida que le permitió entender el carácter de clase de la Revolución de Febrero y los intereses que confluían en dicha revolución. De esta forma, para lograr desentrañar cuáles eran las fracciones aliadas y las fracciones enemigas de la Revolución de Octubre, Lenin señala, del mismo texto, cito: estos 3 campos políticos, estas 3 fuerzas políticas fundamentales que se desenvuelven en la Revolución de Febrero son: 1. La monarquía zarista, cabeza de los terratenientes feudales, cabeza de la vieja burocracia del generalato. 2. La Rusia burguesa y terrateniente, los octubristas y los demócratas constitucionalistas, detrás de los cuales se arrastran la pequeña burguesía, evidentemente se refiere a los mencheviques y a los eseristas. Y 3. El soviet de diputados obreros, que trata de hacer aliados suyos a todo el proletariado y a todos los sectores pobres de la población. Estas 3 fuerzas políticas fundamentales se han revelado con plena claridad. No es casual, termino la cita, no es casual que el dirigente bolchevique definiera el carácter burgués de la Revolución de Febrero, en la medida que el zarismo, representante del poder de los terratenientes y de la nobleza, fuera derrocado y hubiera pasado el poder a la burguesía. El carácter burgués de la Revolución de Febrero fue lo que motivó a Lenin a escribir sus famosas tesis de abril, como ya señaló el maestro Nava, en las cuales Lenin ratifica que este es el primer paso para la revolución. Cito textualmente las tesis de abril, que evidentemente se conocen, pero bueno, me parece importante señalar. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de todas las capas pobres del campesinado. Bueno, cuarta parte, la Revolución de Octubre, esto lo voy a platicar para agotar. Cuando Lenin llega, después de esta travesía de muchos días, que va de Suiza, atraviesa toda Alemania, después Suecia, Finlandia, y llega a la estación de Finlandia, Petrogrado, Lenin pronuncia un discurso que los mismos bolcheviques van a tildar de una locura. Lenin dice así: los saludo, sin saber todavía si han creído en todas las promesas del gobierno provisional, pero estoy convencido de que cuando les hablen con dulzura,
Cuando les prometen mucho, los están engañando a ustedes y a todo el pueblo ruso. La gente necesita paz, la gente necesita pan, la gente necesita tierra, y les dan guerra, hambre, no pan. Dejan a los terratenientes aún con las tierras. Debemos luchar por la revolución social, luchar hasta el final, hasta la victoria completa del proletariado. Larga vida a la revolución socialista mundial. Ese es el discurso que pronuncia Lenin al bajarse del tren blindado, y en el cual inclusive bolcheviques del nivel de Kamenev van a juzgar de una locura. Lenin tenía claro esto que decía el doctor Nava, que la guerra había sido el desenvolvimiento lógico del capitalismo y que la única manera de acabar con la guerra era evidentemente la revolución socialista. En este sentido, también se da cuenta de la dualidad de poderes y toda la propaganda, todas las acciones que va a emprender en su estadillo, inclusive cuando es exiliado porque se le acusa de alta traición y tiene que salir a Finlandia, en donde escribe el libro El Estado de la Revolución, si no me equivoco, sobre un tronco, imagínense. No, está en un museo ahí en Petrogrado, seguramente en Moscú, por ahí. Pero el planteamiento es que Lenin tiene claro que hay que acelerar las ruedas de la historia, que las condiciones objetivas están dadas y que es posible que el proletariado ruso tome el poder. Insisto, no es aventurero. ¿Qué hubiera pasado si Lenin no llega? En estos ejemplos que pone el maestro Nava, Lenin fue el que de manera aguda observó cuáles eran las situaciones objetivas del desarrollo, planteó las consignas adecuadas, cuestionó al partido bolchevique en una táctica y una estrategia, y 8 meses después de la revolución de febrero, los bolcheviques tenían el poder. Me parece que esa es la lección fundamental, es decir, la aplicación del marxismo al análisis de la situación y desarrollar a partir de este análisis objetivo las tácticas y las estrategias. Esa es, desde mi punto de vista, la lección de la Revolución de Octubre. Para terminar, cuando uno revisa de manera amplia toda la labor teórica de Lenin, está intentando demostrar algo básico, y creo que es esta idea: la revolución socialista es posible. Lo que tenemos que hacer es captar el momento, reconocer a las fuerzas enemigas, reconocer a las fuerzas aliadas, lanzar las consignas adecuadas y desarrollar las tareas necesarias. Esto no se logra de la noche a la mañana. Inclusive, el fatalismo leninista llevó a que en una conferencia que dio en enero, si no me equivoco, Adalberto, contra las juventudes de los partidos comunistas en Finlandia, en un texto que se llama Lecciones de la Revolución de 1905, decía: a ustedes les tocará ver la revolución, ya no la veremos. O sea, un mes antes de la Revolución de Febrero, cuando estalla la Revolución de Febrero, con el olfato que lo distinguía, entiende perfectamente qué estaba pasando y evidentemente sabe también qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que por ahí sería la reflexión. Esta última parte me ha descompuesta por el tiempo, pero bueno, espero haya sido de utilidad la exposición. Bueno, pues gracias por escuchar. Le damos la palabra al compañero Andrés del Partido Comunista. Y bueno, pues ahora sí que buenas tardes a todos. Y bueno, parte del propósito que se había pensado también de este evento es que íbamos a presentar un compilado, una especie de libro que se va a sacar de parte de varios personas que contribuimos, digamos, a él, ¿no?, para conmemorar, digamos, el centenario de la Revolución de Octubre. Por cuestiones de tiempo, espacio y demás, no pudo estar la publicación para estas fechas, ¿no? Pero bueno, parte de lo que se está exponiendo es lo que se recogerá, digamos, en ese escrito. Yo había presentado una contribución algo extensa, como de 20 cuartillas más o menos. No se preocupen, no los voy a torturar leyéndola toda. Sobre todo porque varias de las cosas, o cuando menos del piso de esa presentación, fue justamente lo que ya expusieron tanto el maestro Nava como el compañero Lenin, que tiene que ver con cuáles fueron las contribuciones específicas de la Revolución de Octubre, ¿no?, con la síntesis del leninismo en cuanto a sintetizar la teoría del imperialismo, la teoría del partido, ¿no?, la teoría de la revolución o de la
factibilidad de la revolución, esto que ya comentaba el maestro Nava, como que hay una combinación muy peculiar de circunstancias que, digamos, pues no todos los días se presentan, ¿no? Y que hicieron posible eso, ¿no? En eso no voy a insistir, y justo voy a aprovechar que ya se habló de esa parte para leer, digamos, la otra parte de esta contribución, que se llama Un antes y un después en la historia, ¿no? El título de la contribución que hice se llama La Revolución de Octubre y la correlación de fuerzas internacional, ¿no? Entonces empezaba planteando esta parte, y ahora pues me permito leer la segunda parte de esa contribución, que se llama Un antes y un después en la historia. A ver, voy a contestar una llamada porque tengo un asunto más o menos delicado que atender y no quisiera. Bueno, pues yo nomás les comento algo para darle tiempo Bueno. a Andrés. Miliukov, creo que se llamaba, el cadete que dice, al escuchar el discurso de Lenin, dice, es un demente con sus locuras. Bueno, ¿sí? Y no sé en cuántos países se haya celebrado la Revolución de Febrero, pero estamos seguros que por lo menos en medio centenar de países, en múltiples espacios, se festejaron las locuras de Lenin, ¿no? Entonces, es una gran lección, pues, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues continúo. Un antes y un después en la historia, ¿no? La voracidad imperialista se había hecho patente a principios del siglo XX en todo el mundo. La violencia, el despojo, el incremento de la explotación, el desplazamiento forzado y masivo de personas eran su rasgo distintivo. Ningún rincón en el mundo podía declararse a salvo de futuras conquistas neocoloniales, mientras que el proletariado de los países imperialistas era utilizado como carne de cañón para buscar extender el poder de los mismos. La situación era dramática y parecía que la fuerza del imperialismo era imparable, que al resto de la humanidad solo nos quedaba la opción de elegir bajo el dominio de qué bloque imperialista queríamos ser sometidos. Por todo el mundo podemos ver que en el caso del siglo XIX hubieron una serie de combates entre el imperialismo en expansión contra pueblos originarios, comunidades campesinas e incluso estados de formación incipiente. En América, la guerra de los estados contra los pueblos indígenas mostraba episodios de gran crueldad por parte de los primeros y heroicas resistencias por parte de los segundos. Sin embargo, el imperialismo terminaba casi siempre victorioso. Estados Unidos se extendía hacia el Pacífico sobre la base de dos hechos bélicos: la guerra contra México, en donde despoja a este de más de la mitad de su territorio, y la masacre perpetrada contra cientos de pueblos originarios que habitaban las amplias regiones que van desde California hasta Texas. En México, unos años después, el gobierno porfirista emprendió una guerra de exterminio contra yaquis y apaches, mientras se desmantelaban el resto de las comunidades originarias en Argentina, completada esa operación por el dictador Rosas. En Brasil se generalizaba la deportación y masacre sobre los pueblos que habitaban el centro y sur del país. China había sido doblegada tras la guerra del opio en 1840 y parecía estar destinada al control británico, quien se había apoderado de Hong Kong. El proceso de colonización en África había pasado de la costa y norte al mismo centro del continente, quedando repartida enteramente entre británicos, franceses, belgas, holandeses y alemanes, y en menor medida de españoles y portugueses. Lo mismo ocurría en el sur de Asia y en el Medio Oriente. Sobre la decadencia del colonialismo español, Estados Unidos se apoderaba de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Asimismo, invadía y declaraba la anexión de Hawái, con lo que iniciaba con Japón la competencia por la conquista del Pacífico. La Revolución de Octubre rompió violentamente ese proceso de conquista, y además de ser una revolución proletaria, fue también la primera gran independencia con respecto del imperialismo. Pues cuando la conquista del mundo estaba completada, dando lugar a la guerra imperialista, cuando parecía que solo se trataba de ver cómo el imperialismo acumulaba territorios y factores de riqueza, sufren por primera vez una pérdida incuantificable: la pérdida sobre el control de 22.4 millones de kilómetros cuadrados, los cuales a partir de la consolidación del poder soviético se podía considerar territorio libre de la expoliación y la explotación imperialista. Junto a la pérdida territorial,
con todo lo que ello implica en la posibilidad de control terrestre, marítimo y de abastecimiento de recursos naturales, estaba la pérdida sobre la influencia de millones de personas que se antojaban como una gran fuerza productiva, sobre todo tomando en cuenta que si bien el imperio ruso no estaba en la cima de la pirámide imperialista, contaba con un nada despreciable desarrollo de las fuerzas productivas que se le escurrían al imperialismo entre los dedos de las manos. A partir de ese momento el imperialismo se enfrentaba ante un crucigrama de lo más complejo. Había aparecido en escena un enemigo mortal que alteraba toda la estrategia política y militar de los bloques en el poder. Ya no solo se enfrentaban a la resistencia heroica de los pueblos originarios en condición de desventaja, no solo tenían que preocuparse por enfrentar a otras potencias imperialistas, sino que ahora tendrían que pensar en cuidarse de la posibilidad de que el proletariado como clase internacional siguiera el ejemplo de los bolcheviques y ampliara su gloriosa experiencia por otros lares del mundo. Más aún, la fuerza del poder soviético ponía al imperialismo ante la posibilidad de tener que enfrentarse con una estrategia antagónica a la suya que pudiera articular a todos los enemigos de estos en su contra, obreros del mundo, aliados con los campesinos pobres y con los pueblos colonizados en resistencia, podía ser sencillamente mortal en su carrera de conquista mundial. Por ello no es gratuito que al despertar de la borrachera de sangre que significó la Primera Guerra Mundial, el imperialismo iniciara su lucha decidida por la desintegración de la Unión Soviética, labor en la que no cesó hasta que lo consiguió en 1991. Dentro del crucigrama que se abrió en la geopolítica mundial, la existencia misma de la Unión Soviética se convirtió en un punto de unidad para el imperialismo, un objetivo común para todas las potencias imperialistas, quienes asolaron a la URSS con bloqueos económicos, sabotajes, labores diplomáticas y comerciales hostiles, así como con una continua presión militar. Cada año que el poder soviético lograba subsistir, incrementaba su valor geopolítico, pues si bien ya en 1917 era un platillo jugoso para el imperialismo, se fue haciendo cada vez más atractivo, pues el desarrollo de las fuerzas productivas fue aumentando. La URSS se valorizó durante los años 20 y 30, multiplicando la producción y formando una diversidad muy amplia de fuerza de trabajo. Año con año, las potencias imperialistas pasaban de la subestimación de su capacidad a irse convenciendo cada vez más de la magnitud histórica de lo que había sucedido en aquel octubre. Por ello no es gratuito que previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña hubieran declarado una hostilidad abierta hacia el fascismo, quien prometía para ellos una forma de combatir la posibilidad de la internacionalización de la revolución proletaria. Fue por ello que Hitler y Mussolini pudieron actuar con soltura probando su arsenal en España. Para 1939, la burguesía imperialista había aprendido bastante de la derrota que le significó la Revolución de Octubre, pero al parecer no había aprendido lo suficiente, y la Segunda Guerra Mundial adquirió un doble carácter. Por un lado, la prolongación de la primera en lo que significaba la disputa interimperialista por el control del mundo, y por otra parte el enfrentamiento directo entre imperialismo y socialismo. El caos geopolítico generado durante dicho periodo sangriento abrió para el bloque compuesto por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia la posibilidad de controlar la expansión alemana, pero nuevamente habían despertado de la orgía de sangre con la prolongación de su pesadilla. No solo no habían hecho caer a la URSS, sino que además, derivado de la acción de la resistencia internacionalista combinada con la intervención del Ejército Rojo, el imperialismo había perdido ahora la mitad de Europa, incluyendo la mitad de Alemania. Pero eso no era todo, el problema se había vuelto verdaderamente mundial. La generación de comunistas formados en los años 20 y 30 como resultado del triunfo de la Revolución de Octubre habían vivido décadas de obscuridad mientras iniciaban la formación de partidos comunistas y ensayaban los primeros intentos de revolución proletaria antiimperialista en un sinnúmero de países. Sin embargo, nuevamente durante el caos geopolítico de la Segunda Guerra Mundial, habían encontrado condiciones históricas propicias para erguirse como la vanguardia en la lucha antiimperialista. Mao Zedong, por ejemplo, dijo en 1939 que las salvas de los cañones de la Revolución de Octubre trajeron a China el marxismo-leninismo, pues antes de ella no solo era ignorada en China la obra de Lenin, sino también la de Marx y Engels. Durante la ocupación japonesa de China, el Partido Comunista en China se había consolidado como la fuerza más clara y decidida de la lucha antijaponesa y había logrado conquistar el corazón del país más poblado del mundo, quien para 1945 ya tenía tanta fuerza que lucía imparable, fuerza que habría
demostrarse definitivamente en la ofensiva final que llevó a la Constitución de la República Popular de China en 1949. Al mismo tiempo, en Mongolia se consolidaba la República Popular. En Corea los comunistas habían sido los más destacados luchadores contra la invasión japonesa y estaban en posición de hacerse del poder, mientras que en Indochina el Partido Comunista dirigido por Ho Chi Minh lograba derrocar al imperialismo francés y japonés en su territorio. El saldo otra vez resultaba dramático para el imperialismo. Sin duda estos hechos obligaron a replantearse la estrategia imperialista en el mundo, dejando como saldo una serie de transformaciones entre las que está una nueva táctica en la forma de controlar al proletariado europeo, el traslado de la guerra a las colonias, la formación de un solo bloque imperialista que pudiera competir contra el bloque socialista. No podemos olvidar que de acuerdo a las posiciones clásicas y neoclásicas de la economía, el mercado debe actuar de forma libre y se visualiza como traba todo aquello que atente contra la libre empresa, la libre concurrencia y la libre contratación. En ese sentido, los sindicatos fueron vistos como enemigos de la economía y combatidos severamente por los estados europeos, y como resultado de una continua ventaja de la parte patronal en las negociaciones entre capitalistas y trabajadores. Estos últimos carecían de las libertades de asociaciones necesarias y de las garantías sociales mínimas. Es el ascenso de la Unión Soviética y la posterior formación del bloque socialista, conjugado con algunos conflictos locales, lo que obliga a los estados europeos y norteamericanos a replantearse tácticamente su política hacia los trabajadores, viéndose obligados a ofrecer al proletariado algunas garantías mínimas para evitar que engrosaran las filas comunistas. No es ocioso recordar tampoco que la mayoría de las democracias occidentales, quienes demagógicamente asociaban el socialismo con falta de democracia, en los años previos a la victoria de la URSS sobre Alemania nazi y aún años después, todavía no estaba limitada la jornada a 8 horas de trabajo. No estaba completo el proceso de ciudadanización de las mujeres, quienes aún no podían votar. La segregación racial era legal en Estados Unidos. Seguían y de hecho siguen siendo toleradas la existencia de monarquías y rancias aristocracias, quienes además son sostenidas por el gasto público. No era poca la fuerza del comunismo en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Italia, Grecia y Francia. Aún en Estados Unidos su fuerza no era nada despreciable, lo cual motivó una política de Estado que en Europa combinaba la guerra sucia con la cooptación de líderes comunistas y una política de conciliación de clases con el movimiento obrero. Fueron años propicios para la socialdemocracia, que se consolidaba como la fuerza gubernamental preferente, sobre todo en los países nórdicos. En Estados Unidos, de forma menos intensa y más paulatina, se aplicaron algunos programas de asistencia social y el Estado inició un periodo de conquista violenta de la clase obrera a través de la corrupción sindical y el hostigamiento de los sindicalistas identificados como simpatizantes del comunismo. Para mejorar el nivel de vida de los obreros norteamericanos y del occidente de Europa, sin llegar al socialismo, resultaba indispensable aumentar los procesos de expoliación y explotación en las colonias, lo cual por otro lado agudizaría las contradicciones de dichas regiones marginadas del mundo. Las democracias occidentales no podían ocultar un carácter racista tras su concepto de democracia, pues implicaba que ésta sería real solo en la metrópolis, mientras que dichos sistemas de gobierno se sostendrían sobre la base de crueles dictaduras en la periferia capitalista. La tensión entre bloques generó condiciones favorables para la liberación nacional antiimperialista, por lo que tuvieron que ocurrir dos tipos de situación: o los movimientos de liberación nacional triunfaban, teniendo a las fuerzas comunistas como actores claves dentro de ellos, o bien el imperialismo aplicaba la solución británica de prevenir la liberación nacional a través de una independencia política pactada con el Reino Unido, mientras se mantenían los lazos comerciales de tipo colonial a partir de la Commonwealth, emulando un tanto el proceso de neocolonialismo que dirigía Estados Unidos sobre América Latina. Es cierto que cada una de esas luchas se ganó con sangre propia. No se trata en lo más mínimo de demeritar el esfuerzo que hicieron los pueblos de Asia y África a liberarse, las intensas jornadas de lucha del movimiento obrero en Europa, la agitada y convulsa lucha de los afroamericanos por frenar la opresión racial en Estados Unidos, ni de las mujeres que combatieron por el sufragio universal y por la equidad laboral. Es solo que resulta una enorme omisión histórica el tratar de analizar el desenvolvimiento de estas luchas, abstrayéndolas de la lucha internacional entre el imperialismo y el socialismo. Lucha internacional entre el capital y el trabajo. Cada una de esas batallas se dio en medio de un cierto momento tenso en la correlación de fuerzas internacionales, y a pesar de que se puede analizar cada una de ellas aislándolas del conflicto mundial,
el análisis dialéctico no podría estar completo hasta realizar la síntesis con dicha correlación de fuerzas internacionales. Así lo planteaba Gramsci, por ejemplo. La Revolución de Octubre fue inspiradora y sustentadora de la esperanza de los pueblos oprimidos del mundo. Su victoria y el sostenimiento de sus logros inspiraban miedo en el imperialismo, inspiraban la credibilidad en la fuerza de la clase proletaria, en su capacidad directiva y creativa, en su capacidad guerrera. Hacía pensar en el mismo seno del imperialismo que la derrota de este último podría estar a la vuelta de la esquina. Las continuas derrotas que sufría el imperialismo lo obligaban a ceder o a combatir de manera desesperada. Por ejemplo, ahí los documentos que desclasificaron de la CIA lo revelan. Ellos creían que iban a perder, estaban desesperados, en muchos momentos pensaban que se les venía el mundo encima. No es propósito de esta exposición dirimir las diferencias en cuanto a las interpretaciones del porqué de la caída del bloque socialista o en qué momento exactamente el régimen soviético perdió la brújula de aquel octubre. Naturalmente que es indispensable realizar un análisis de la situación, de las contradicciones internas, los errores y las debilidades que pudieron hacer sinergia con la ofensiva imperialista anticomunista y antisoviética. Pero sí es importante aclarar que aún en los peores momentos de la URSS y en este proceso de ensayo de construcción socialista, la amenaza de la réplica de la Revolución de Octubre seguía siendo una advertencia ante los imperialistas. En el campo de la resistencia antiimperialista, por su parte, dicho referente era estudiado y aprendido, no siempre de manera mecánica como argumentan hoy las corrientes intelectuales que se han apoderado con su oportunismo de los espacios académicos, sino de forma creativa, inspiradora y como referencia práctica. Es decir, hay intentos mecánicos, pero pues todos fallidos, o sea, ninguno llegó lejos. Los intentos que llegaron lejos justamente retomaron de forma creativa la Revolución de Octubre. Tan es así que la experiencia del Octubre Rojo fue asimilada como lección de la capacidad del proletariado para dirigir la construcción de una nueva sociedad socialista, de forma distinta en China, Yugoslavia, Vietnam, Corea y Cuba, mientras que seguía influyendo como un fantasma en la diversidad de partidos comunistas y demás grupos revolucionarios que por momentos se acercaban a la posibilidad de dirigir un proceso de conquista del poder basado en alianzas entre el proletariado y los campesinos pobres. La Revolución de Octubre solía ser pues un fantasma que peleaba del lado de los oprimidos en cada rincón de este mundo en donde se desarrollaba la lucha antiimperialista. Podría debatirse ampliamente sobre el camino que tomó el socialismo en la URSS, y no es muy difícil, después de la victoria de la contrarrevolución, decir que hubo errores y cosas que no se debieron hacer, así como otras que se debieron hacer mejor. Sin embargo, aún en el caso de la URSS, el imperialismo vio en ella un enemigo mortal y no se permitió descansar un solo día hasta hacerla caer. La bandera roja con la hoz y el martillo, el poder soviético y la economía planificada con logros sorprendentes, a pesar de los defectos, mantenían una amenaza latente sobre el imperialismo, mantenían en los corazones de millones de proletarios y campesinos pobres por todo el mundo ese fantasma de revolución que hacía no solo deseable sino palpable la posibilidad de vencer como clase a los capitalistas. Aún las posiciones supercríticas como el trotskismo o las fuerzas supuestamente renovadas de los partidos comunistas de Europa occidental, convertidos prácticamente en socialdemócratas, subestimaron el impacto que tendría la victoria de la contrarrevolución y no pudieron calcular que aún su fuerza crítica se sostenía en gran medida por la fuerza geopolítica de la URSS, del bloque socialista y de las organizaciones marxistas-leninistas, a las cuales vacíamente calificaron como ortodoxas o estalinistas. La conclusión ideológica disfrazada de teórica de la contrarrevolución no solo concluyó que la URSS no pudo sostenerse por sus contradicciones internas, sino que trataron de describir la Revolución de Octubre como un error de la historia que no puede repetirse. Los pretendidos críticos de izquierda que cómodamente viven como pequeños burgueses disfrutando la plusvalía generada por el proletariado internacional, misma que perciben como parte del dinero público y privado, llegaron a la conclusión de que el proletariado no es ya un sujeto determinante en la historia y que la revolución no solo está fuera de agenda, sino que debe seguir fuera de ella para tratar de cambiar el mundo de poco en poco a través de actores emergentes con reivindicaciones de reconocimiento cultural, y pretendieron equiparar el triunfo estratégico de la toma del poder con pequeñas victorias como la recuperación de una fábrica en quiebra, la declaración de zonas autónomas en algunas comunidades indígenas o el reconocimiento jurídico de derechos de algunas minorías oprimidas. El hecho es que
Al sacar de nuestro horizonte la posibilidad de lograr una victoria similar a la del proletariado ruso en 1917, o del pueblo chino en el 49, o cubano en el 59, o vietnamita en el 75, los explotados del mundo hemos perdido credibilidad frente a la clase imperialista, quien a partir de la década de los 90 del siglo XX se ha visto con una ventaja geopolítica de la cual no gozaba desde antes de 1917. Se han visto en la irrechazable oportunidad de desmantelar los derechos laborales, de emprender nuevos y agresivos procesos de conquista y descomposición de sociedades de la periferia capitalista. El debilitamiento mundial de las fuerzas comunistas no ha derivado en la superación teórica ni estratégica de los explotados de hoy, sino que nos ha sumergido en la oscuridad. En medio de la confusión ha resurgido el fascismo en Europa y Estados Unidos. El racismo adquiere niveles preocupantes. El fundamentalismo religioso ha reclutado gente entre la desesperanza de las zonas rurales de África, Asia y América Latina, que al ver tan lejana la oportunidad de cambiar este mundo, no pueden sino desear llegar a la otra vida. Estados Unidos ha incendiado el Medio Oriente. Pueblos de Europa del Este que antes se veían como hermanos se lían a muerte por disputas absurdas de supremacía y autonomía. En México y Centroamérica el narcotráfico se surte de elementos desechables en medio del desorden, la desesperanza y el avance caótico de todo tipo de mercados legales e ilegales, que no pueden respetar ni las condiciones más elementales de la vida humana. Esto no significa de ninguna manera que haya desaparecido por completo la iniciativa y la dignidad proletaria y popular. Millones de personas en el mundo luchan por mejorar sus condiciones de vida y existencia. No ha faltado el ingenio ni el heroísmo, y no han sido nulos los resultados. No es para nada despreciable que en estos años los pueblos indígenas de América Latina hayan logrado algunas reivindicaciones, o que pueblos de Venezuela, Ecuador y Bolivia hayan mejorado un tanto su correlación de fuerza con respecto al imperialismo, pero es necesario ser fríos y dimensionar las cosas de acuerdo al impacto geopolítico, a su capacidad estratégica y hacer un balance muy serio. Las generaciones que hemos luchado desde los 90 hasta la fecha, estamos lejos de igualar la obra magistral que representó la Revolución de Octubre, y nada ganamos con relativizar las victorias diciendo que como sea todas cuentan. Los tiempos que nos han tocado vivir y en donde nos ha tocado luchar son difíciles. La sombra de la guerra se extiende como una amenaza cada vez más cercana para el mundo sin el contrapeso del bloque socialista. Los bloques imperialistas no tardarán en comenzar a destruir todo para imponer su supremacía, y mientras eso sucede, agilizan el proceso de extensión e intensificación de la expoliación y la explotación por toda la periferia capitalista. El capitalismo construye ahora, pero nadie debe olvidar que se están preparando para destruir. Por ahora los comunistas aparecemos como fuerzas relativamente marginales, nos declaran fantasmas de un pasado derrotado, nos dicen confundidos y nostálgicos, y por ahora ríen creyendo que no seremos capaces de levantarnos. En pocas palabras, nos toca vivir tiempos como los que vivió Lenin y los bolcheviques, no los tiempos del Che, ni los de Mao, ni los de Ho Chi Minh. En apariencia nos han echado 100 años atrás, nos obligan a plantearnos la dura tarea de construir sobre la base de las ruinas de nuestras derrotas, pero eso no hace nuestra tarea menos necesaria, al contrario. Además tenemos una ventaja con respecto de los bolcheviques. Tenemos en nuestro acervo toda la experiencia del siglo XX y XXI. Tenemos muchas victorias y más derrotas de donde sacar conclusiones. No debemos vacilar ni un momento. No debemos dejarnos confundir por la ideología imperialista que nos quiere convencer de la inevitabilidad histórica de su victoria, y tampoco de la pequeña burguesía cobarde y comodina que nos quiere hacer pensar que perdemos el tiempo intentando vencer estratégicamente. Es momento de recobrar el orgullo porque el tiempo transcurre. Nuestra oportunidad puede aparecer como apareció hace 100 años y tendremos que estar listos para irrumpir nuevamente en la historia, con más fuerza que antes, y demostrar que si alguien puede salvar al mundo de la destrucción absurda derivada de la reproducción frenética de capital o de la guerra imperialista, han de ser los proletarios aliados con todos los explotados y oprimidos del mundo. Por el contrario, el imperialismo, la clase capitalista, no merece una oportunidad más. Su suerte está clara y la nuestra bajo su dominio también. Somos los humildes, los explotados, los obreros, los campesinos, los pueblos oprimidos, quienes merecemos y necesitamos otra oportunidad. Es claro que debemos aprender de nuestras derrotas
pero nadie nos puede quitar el derecho de aprender de nuestras victorias, y la Revolución de Octubre es sin duda la más grande de ellas. Gracias. Una ronda de preguntas o de participaciones breves porque no tardan en llegar el lugar. Entonces, adelante. Si quiere pasar aquí. Sí. Pues es más que comentario, es una pregunta, ¿no? De verdad, conozco a los ponentes, hay mucho talento para que ilustren un poquito. ¿Qué pasó con el ejército zapatista y su revolución en México? De 94 para acá tienen zonas exclusivas, ¿no? Autónomas. ¿Qué pasó?